Seguimos entonces. Voy a tomar por lo menos un solo sí porque esta es una tabla de decisiones más grande. Vean que las tablas de decisiones pueden ser tan amplias como se considere necesario para resolver el problema que se nos ha planteado. Esta es una tabla de 3 condiciones. Como les dije antes, 3 condiciones independientes generan 8 casos posibles. Allí tienen. Ahí tienen los 8 casos, tal como se los puse en pantalla hace un rato. Las diferentes acciones se pueden realizar también de manera repetida. Vean que hay algunos casos que realizan 2 acciones. La mayoría de los casos realizan una sola. Y hay otros casos que realizan, hay un caso en particular que realiza las 3 acciones. Entonces eso va a depender de las características de su problema específico. Dígame, ¿cuál es la duda de esta tabla? Recuerden que tienen a la mano las diapositivas, ustedes mismos pueden regresarse si lo necesitan. Si no hay una duda, continúo. La tabla no combinada, no, todavía no vamos por ahí. Vamos a continuar entonces. Vamos a hablar ahora de cuando existen elementos excluyentes dentro de la tabla. Fíjense que es lo que llamamos un elemento excluyente. Puede darse el caso de que ciertas condiciones resulten dependientes o excluyentes entre sí, es decir, que sean incompatibles, por lo que no se pueden cumplir 2 al mismo tiempo. Por ejemplo, si en una condición, si tenemos estas 2 condiciones, si es hombre será atendido en urología y si es mujer será atendido en ginecología, ya que la persona o es hombre o es mujer, y al menos en teoría nadie debería hacer ambas cosas a la vez, aunque ustedes saben cómo están las nuevas tendencias y las nuevas locuras del mundo, e inclusive los grandes problemas genéticos que están surgiendo, que hay ciertas personas con hermafroditismo, pero no vamos a tomar en cuenta esos casos de momento. Entonces, la persona o es hombre y va a verse con el urólogo, los casos de próstata, etcétera, o es mujer y se va a ver con el ginecólogo, casos de ovario, etcétera. Entonces, una condición excluye a la otra. Tú no vas a ver a ambos médicos, o ves a uno o ves al otro. Se considera entonces que 2 condiciones son independientes o no excluyentes entre sí cuando la ocurrencia de una no afecta a la otra. Por ejemplo, el hecho de que un alumno asista a sus clases todos los días, es decir, que su asistencia sea del 100%, no implica que deba obtener buenas notas, ya que estas son condiciones independientes. Se dan los casos que hay alumnos que entran, entre comillas, a todas las clases, pero sacan 0 en el examen. ¿Por qué? Porque sobre todo en estos medios virtuales, entró el celular a ver la clase, pero ellos no vieron el celular. Y eso pasa. En medios presenciales están en el salón de clase, pero tienen oyendo algo por el celular y no están pendientes a lo que dice el profesor, o simplemente están en la luna dormidos sentados, dormidos despiertos. Entonces vean que el hecho de que estén allí todos los días no implica que van a sacar un 20 en el curso. Así como también puede pasar lo contrario, que hay alumnos que nunca vienen a clase, aparecen nada más que el día del examen y sacan 20 puntos en el examen porque estuvieron por su cuenta. Pero quedan reprobados porque no tienen la asistencia correspondiente, tienen problemas. Entonces, esos son casos de situaciones independientes. La ocurrencia de una no afecta a la ocurrencia de la otra. Por otro lado, decimos que 2 condiciones son dependientes o excluyentes entre sí cuando la ocurrencia de una limita o impide que la otra suceda. El mejor ejemplo de esto son los rangos o categorías, ya que un mismo elemento
no debe pertenecer simultáneamente a dos niveles diferentes de la misma categoría, por lo que su presencia en una lo excluye de la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si nosotros tenemos una categoría, por ejemplo, de notas, donde hay personas que la persona que tenga de 0 a 10 es reprobado, y los que tengan de 11 a 20 son aprobados. Una persona no puede quedar al mismo tiempo en las dos categorías, o está reprobado o está aprobado. Por lo tanto, el hecho de entrar en una lo excluye de la otra. Y eso serían condiciones de tipo dependiente. Vamos a verlo a través de un ejemplo entonces. Vean lo que dice aquí. El servicio de bienestar estudiantil ofrece becas a los alumnos que cumplen con las siguientes características. Número 1. Su promedio de notas del ciclo está entre 15 y 17, recibe un 10% de descuento. Esta beca es un descuento en el pago de la matrícula, de las pensiones, dicen ustedes aquí, del siguiente ciclo. En segundo lugar, si su promedio de notas es mayor o igual a 18, recibe un descuento del 30%. Es decir, por ese concepto el alumno nunca va a recibir 40%. O recibe el descuento de arriba o recibe el descuento del medio. En tercer lugar, si presenta asistencia completa durante el ciclo, recibe un descuento adicional del 20%. Construir la tabla de decisión correspondiente. ¿Cuántas condiciones hay allí si lo vemos desde el punto de vista independiente? Si lo vemos como condiciones dependientes, hay 3. Si lo vemos como condiciones independientes, hay 2, porque la condición 1 y la condición 2 son la misma. Lo que pasa es que se está estableciendo un rango. ¿Se dan cuenta? Las dos son promedio de notas del ciclo. Lo único es que una tiene un rango de 15 a 17 y la otra tiene un rango de 18 a 20. Vamos a ver la tabla verdad de este problema. Fíjense la tabla verdad de allí. ¿Cuántos casos deberían haber de acuerdo a lo que explicamos anteriormente? Con 3 condiciones, ¿cuántos casos debería haber? 8. ¿Cuántos hay en esa tabla? 6. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué se perdieron los otros 2 casos? Y si habláramos desde el punto de vista independiente, dijimos que eran 2 condiciones independientes. Promedio de notas. Si fuera independiente, 2 condiciones, ¿cuántos casos debería haber? Para 2 condiciones, ¿cuántos casos son? 4. Muy bien. Entonces, fíjense que no hay ni los 4 de las 2 condiciones, ni los 8 de las 3 condiciones. Lo que pasa es que como las condiciones A y B son excluyentes entre sí, es decir, que ningún alumno puede cumplir ambas al mismo tiempo, ya que o tiene un promedio mayor que 18 o tiene un promedio entre 15 y 17, el resultado sería el equivalente a la construcción de 2 tablas de decisiones separadas. Es decir, vean aquí esto que tienen aquí en pantalla. En la parte izquierda tenemos una tabla de decisiones solo para alumnos con notas entre 15 y 17. En la parte de la derecha tenemos la tabla de decisiones solo para alumnos con notas entre 18 y 20. Y en la parte de abajo tenemos la tabla de decisiones que hemos presentado al principio completa. ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Por qué no tenemos ni 4 ni 8 condiciones?
Porque si se fijan, las condiciones número 5 y 6 están repetidas. Fíjense que la tabla número 1, la de 15 a 17, tiene condiciones 3, 4, 5 y 6. Y la tabla número 2, la de 18 a 20, tiene las condiciones 1, 2, 5 y 6. Vamos a verlo aquí, ya va. Aquí está, vean la tabla número 1, tiene la condición 3, 4, 5 y 6. Y esta de aquí tiene las condiciones 1, 2, 5 y 6, porque son las mismas. Entonces, ¿qué implica eso? Que cuando nosotros sumamos esas dos tablas, los casos repetidos, desaparece uno de esos juegos de casos, ya que estas dos condiciones, que es o estos dos rangos de notas, pueden unificarse en una misma tabla, donde, como pueden ver, los casos repetidos 5 y 6 reducen la cantidad total de casos disponibles, ya que no vamos a colocar en los casos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Eso no tendría lógica. Al haber casos repetidos, simplemente tomamos uno de cada uno. Si fueran 3, entonces tuviéramos a final de cuentas los casos 5 y 6 repetidos nuevamente para cada uno. Y así sucesivamente. Entonces fíjense que lo que estamos haciendo es descartar casos repetidos porque las condiciones son de tipo excluyente, es decir, dependientes. ¿Entienden esta noción? Continuamos entonces. Ahora vamos a ver el número de casos para un sistema de condiciones excluyentes. La ecuación nos queda de la siguiente forma. Allí la tienen, donde n es la cantidad de condiciones independientes que tenemos. Es decir, recuerden que habíamos dicho que habían dos condiciones independientes. En este caso, que eran, por una parte, promedio de notas, y por la otra, la asistencia. Esas eran mis dos condiciones independientes. Entonces la primera parte de la ecuación me dice 2 elevado a la n, que eso es igual a 4. Ya tengo la primera mitad de la ecuación. Ahora, para la segunda mitad de la ecuación, debo hacerlo mediante 2 por m menos 1. ¿Qué sucede? M es la cantidad de rangos que contiene la variable dependiente. Vean aquí la tabla. Si nosotros vemos la tabla grande, ¿cuántos rangos se especificaron para promedio de notas? 2. ¿Se dan cuenta? Hay dos rangos, 18 a 20 y 15 a 17. Entonces, allí en el cálculo sería 2 por 2 rangos menos 1, que sería igual a 2 por 1, que es igual a 2. Esa sería la segunda parte de la ecuación. M es el número de rango que nosotros establecimos para la variable o para los casos dependientes. Y ahora, al sumar las dos partes de la ecuación, tendríamos que 4 más 2 serían 6. Y esa es la cantidad de casos que vamos a generar.
¿Entendieron lo que se hizo allí? Ahí están. Repito, imaginemos el cálculo. En primer lugar, tenemos las dos partes de la ecuación. Vemos aquí nuestra tabla que estaba en la... ¿Pueden tener la tabla a la mano, por favor, a la vista? Se les agradece. Entonces, tenemos allí la tabla. Vamos a ver, no sería esta. Traten de tener a la vista la que estaba en grande para que lean mejor. Esta. Yo voy a poner la ecuación, que es lo que estamos tratando de analizar. Entonces, en base a esa tabla, su ecuación tiene dos miembros separados por suma. En la primera parte dice 2 a la n, donde n es la cantidad de condiciones independientes que hemos detectado. Hemos detectado dos condiciones independientes, tal como se lo escribí por aquí en el chat. Ahí tenemos la primera, el promedio de notas, y la segunda es la asistencia. En base a eso, calculamos la primera parte de la ecuación. 2 elevado a la 2 me da 4, simplemente. En la segunda parte, lo que hacemos es calcular la cantidad de casos que tiene nuestra variable dependiente, es decir, la variable de tipo multicaso. En esta ocasión, podemos fijarnos que tenemos dentro del caso llamado promedio de notas, tenemos dos rangos. El primer rango sería las notas de 15 a 17. El segundo rango sería las notas de 18 a 20. Como hay dos rangos dentro de esa condición, ese es nuestro valor de M. Exactamente, es lo mismo que estoy diciendo. Lo que pasa es que yo tengo que decirlo con palabras, porque si nada más coloco los números no se van a acordar. Y allí tienen por qué en ese caso son 6 en vez de 8 o de 4. Entonces, recuerden que esto es para condiciones excluyentes, es decir, para condiciones que presentan varios rangos. Veámoslo aquí en esta otra tabla. Si vemos en esta otra tabla, vamos a validar que realmente tengan que ser 8 casos. ¿Cuántas condiciones independientes tenemos allí? Tenemos en realidad, es el mismo caso pero ampliado, tenemos dos condiciones independientes nuevamente. Que son las mismas dos condiciones que teníamos antes. El promedio de notas o la nota obtenida, como lo quieran llamar, y la asistencia. Por lo tanto, por allí tenemos una cantidad de 4
de 4 casos para la parte independiente, pero resulta ser que una de estas variables tiene internamente 3 rangos establecidos. Entonces, la segunda parte de nuestra ecuación serían 3 rangos internos, que serían los siguientes. Ya lo voy a escribir. Allí está. Por lo tanto, nuestro cálculo en esa parte sería 2m vale 3 menos 1 es igual a 2 por 2 igual a 4. 4 que teníamos de la primera parte, más 4 que nos está dando en este momento, tenemos 8 casos que necesitamos para resolver este problema. Sí, esa es la ecuación completa. Lo que pasa es que para hacer la explicación, repito, yo se la separo en 2 mitades. Entonces, captan este procedimiento o para determinar las cantidades de casos que se van a generar cuando la situación es de tipo dependiente o independiente. Vean que aquí en este caso existe un condicional múltiple, donde se podrían añadir tantas variaciones o rangos de la condición excluyente como se considere necesario. Pero este es un caso especial, aunque bastante útil en la práctica, permitiéndonos separar la tabla grande en varias más pequeñas y manejables, o unificar diversas tablas con información parcial para crear una única tabla completa y detallada. Pero en todo momento esto dependerá de nuestras necesidades particulares del caso estudiado. Esto es muy similar a lo que se trabaja cuando se hace la normalización de las bases de datos. El caso de las acciones que son excluyentes entre sí realmente no tiene gran efecto sobre la construcción de la tabla de decisión, por lo que no se preocupe mucho al respecto. De todas maneras, no vamos de momento a tratar mucho acerca de esto. Vamos a continuar con lo que nos corresponde, que sería... Uy, ¿qué sonó ahí? Debe ser la madera. Bueno, vamos a continuar con lo que nos corresponde, que sería la siguiente parte de esa actividad. Aquí no es 2B, es 2.2. Lo que pasa es que no lo actualicé. Actualicé la de adelante, pero esta no. Bueno, la parte 2 de su segunda actividad es otra tabla de decisión, donde dice: un estudiante con nota mayor o igual que 11 puntos se encuentra aprobado. Y un estudiante con o el mismo estudiante, si tiene asistencia menor que el 70%, está reprobado. Vean que es una tabla pequeñita. ¿Cuántas condiciones tenemos allí? ¿Cuántas condiciones tenemos para esa tabla? Esa es la segunda parte de su ejercicio. Bien, solamente tenemos 2 condiciones. ¿Cuántas acciones tenemos? ¿Cuántas acciones tenemos para ese caso? Una sola acción. Una. Entonces, ¿qué sucede?
Si el estudiante saca la nota mayor, la única manera de que ese estudiante apruebe es que su nota sea mayor o igual que 11 y que su asistencia sea mayor del 70%. Simplemente tienen que generar esa tabla de decisiones que es sumamente pequeña. Entonces, saliendo de lo que es la actividad número 2. Tenemos dos tablas de decisión que van a construir. La 2.1 es la de la tienda y la 2.2 es la de el estudiante. Con eso salimos del repaso de tablas de decisiones. Tanto la primera actividad, es decir, la actividad 1 como la 2 valen 4 puntos cada una para su nota del examen parcial. Es decir, cada algoritmo vale 2 puntos y cada tabla de decisiones le va a valer 2 puntos. Ya saben que deben mandármela al correo electrónico como mensajes independientes. ¿Alguna duda hasta este punto para continuar con el siguiente? Cinco, 4, 3, 2, 1, 0. No hay dudas, así que vamos a tomar un par de minutos por lo menos de descanso para continuar con lo que sigue de nuestro curso.